Yo lo maté en la bodega. Esas 5 palabras salieron de mi boca mientras las lágrimas rodaban por mi rostro y mis manos temblaban sobre la mesa de metal frío. Yo, Ricardo Velarde Cárdenas, hasta hace 72 horas secretario de Economía de Sinaloa, acababa de confesar un homicidio frente al investigador. Después de 11 horas continuas de interrogatorio, estaba ahí sentado frente a él, sintiendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba completamente. El sudor me cubría la frente, evitaba su mirada, mi voz se quebraba cada vez que intentaba justificar lo injustificable y supe en ese momento que lo que habían descubierto en las semanas previas era apenas la superficie de algo mucho más oscuro, de mi verdad. Todo comenzó a desmoronarse para mí el 24 de octubre cuando llegaron a Mazatlán con una orden de cateo. Llevaban 17 días persiguiendo lo que yo creía eran fantasmas, en un caso que oficialmente se había clasificado como desaparición voluntaria. 17 días en los que supe que cada hora que pasaba significaba que mi sistema se estaba resquebrajando. Cuando finalmente pisaron el Terraza Valentino por primera vez, supe que algo iba terriblemente mal. Yo había ordenado la limpieza profunda. El cloro industrial, tan concentrado que quemaba la garganta. Pensé que sería suficiente. Pensé que nadie buscaría tan profundo. Me equivoqué. Los vi caminar despacio por mi local mientras su equipo desplegaba el equipo de inspección. Cada paso que daban me generaba más pánico. Los pisos brillaban de la manera que yo había ordenado, como si alguien hubiera pasado días enteros puliendo cada centímetro, porque así fue. Los paneles nuevos en el techo se distinguían por el tono más claro, las rejillas del aire acondicionado que había mandado instalar apenas 2 semanas antes. Cuando se acercaron al encargado y le preguntaron directamente cuándo habían hecho mantenimiento, vi cómo desviaba la mirada hacia el piso antes de responder con voz vacilante que hacía 2 semanas, exactamente cuando Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció. Exactamente cuando yo ordené que limpiaran todo. Le preguntaron quién había autorizado esas reparaciones y vi cómo tragaba saliva con dificultad. No respondió, yo se lo había ordenado, yo autoricé todo. La historia de Carlos Emilio me persigue. Su madre, Brenda, recordaba cada detalle con una precisión dolorosa que solo tienen las madres que han perdido a sus hijos. La madrugada del 5 de octubre estaban reunidos en mi terraza Valentino celebrando el cumpleaños de una prima. A las 2 de la madrugada, con 30 minutos exactos, Carlos se levantó de la mesa y dijo que iba al baño. Yo estaba monitoreando todo desde mi oficina. Recibí la llamada confirmando que el objetivo estaba en movimiento, las 2:30, el momento exacto, mi gente sabía qué hacer. Lo habíamos ensayado tantas veces. El personal del bar les dijo con la indiferencia que yo había instruido que a veces los jóvenes se van sin avisar. Era parte del protocolo, negar todo, sembrar duda. Brenda dijo algo que me persigue cada noche. Mi hijo jamás haría eso. Yo lo conozco. Algo malo pasó esa noche y nadie quiere decirme la verdad. Tenía razón. Algo malo pasó, yo lo hice pasar. Lo que más me aterra ahora es recordar cómo guardé silencio durante 7 días completos. 7 días en los que Brenda movió cielo y tierra, organizando búsquedas en toda la costa, dando entrevistas en todos los medios que quisieron escucharla. El caso explotó en redes sociales. Los hashtags llegaron a tendencia nacional, la presión se volvió insostenible para mí. Finalmente, el 12 de octubre publiqué un comunicado genérico con palabras tan calculadas que mis abogados corporativos redactaron cada línea, pero cuando revisaron los registros oficiales, descubrieron algo que me hizo estallar por dentro. La fiscalía tuvo que insistir 3 veces completas para que yo autorizara entregar los videos de seguridad. Cuando finalmente los entregué, tenían un hueco de 43 minutos. Yo vi a Carlos caminando entre mesas, riendo con su familia, levantándose hacia los sanitarios. Después ordené el salto brutal en la línea de tiempo. Yo borré esos 43 minutos. El sistema mostró sobreescritura automática por capacidad llena, tal como mi técnico lo programó bajo mis órdenes. No fue accidental, yo lo ordené deliberadamente. Cuando avanzaron hacia las zonas de personal del bar siguiendo su instinto, supe que era el final. Detrás de la puerta marcada como limpieza encontraron lo que me heló la sangre cuando me enteré. Mi cuarto frío sin cámara de seguridad, con el piso todavía húmedo y ese olor concentrado a desinfectante que yo había ordenado aplicar. En el suelo había una tapa de drenaje que brillaba diferente al resto del lugar. Era nueva, completamente nueva, sin óxido, sin desgaste, y yo la mandé instalar apenas 3 días después de lo de Carlos. Cuando la levantaron, vieron que el drenaje conectaba con un conducto amplio que salía directamente hacia el estacionamiento de servicio y terminaba en el sistema municipal. La ruta que yo diseñé perfectamente, podía mover lo que fuera desde ese cuarto hasta el exterior sin pasar por ninguna zona con cámaras. Ese era el punto.
Cuando pidieron los registros de acceso electrónico del bar, supe que me habían atrapado. A las 2 de la madrugada, con 36 minutos del 5 de octubre, apenas 6 minutos después de que Carlos entrara al baño, el lector del cuarto frío registró un acceso. Esa tarjeta no estaba asignada a ningún empleado del turno nocturno. Aparecía clasificada como limpieza externa, sin nombre, sin fotografía registrada. Mi tarjeta fantasma yo la activé desde las oficinas centrales del Grupo Eleva a las 11 de la noche del 4 de octubre, 5 horas antes de la desaparición. Desde mi computadora personal, yo ordené que el gerente de operaciones nocturnas, Sebastián Torres, la usara. Yo le ordené que pidiera vacaciones el 6 de octubre, un día después de que Carlos desapareciera. Yo le pagué para que se esfumara. Su teléfono llevaba 2 semanas apagado porque yo se lo ordené. Yo revisé personalmente los registros de la báscula del estacionamiento de servicio después de aquella noche. A las 2 de la madrugada con 49 minutos, mi camión de recolección entró al estacionamiento. No era el camión regular programado para esa noche. Era mi camión especial. El ticket de entrada marcaba 3.200 kilogramos. El de salida marcaba 3.500. 300 kilogramos más. 300 kilogramos que yo sabía perfectamente qué eran. Yo le dije al conductor que escribir en observaciones, recolección adicional de orgánicos por evento especial. No había ninguna orden programada para esa noche, no había ningún evento especial registrado. Yo ordené el recorrido completo del camión. Después de salir del Terraza Valentino, no fue directamente al relleno sanitario como debía. Hizo una parada no programada de 17 minutos en mi bodega del Grupo Eleva, ubicada en la zona industrial. Mi bodega, mi operación. Después continuó hacia el relleno sanitario, tal como yo lo planeé. El 25 de octubre ejecutaron el cateo en mis oficinas administrativas del Grupo Eleva. Llegaron con orden judicial a las 6 de la mañana. Mi personal de seguridad privada intentó demorar su ingreso, alegando procedimientos internos, tal como yo les había instruido para emergencias. Les mostraron la orden y les explicaron que cualquier obstrucción constituía delito federal. Los dejaron pasar después de hacer varias llamadas nerviosas. A mí, subieron directamente al tercer piso, donde estaban mis oficinas ejecutivas. Mi oficina era la más amplia, con vista al malecón, escritorio de madera oscura, libreros llenos de mis reconocimientos empresariales. Todo impecablemente ordenado. Demasiado ordenado, porque yo había renunciado abruptamente a mi cargo público apenas 2 días antes, cuando sentí que las paredes se cerraban. Comenzaron a revisar mis archiveros metálicos, contratos, nóminas, reportes fiscales, todo en perfecto orden, como siempre lo mantuve, pero en el último cajón del archivero principal, debajo de carpetas de proveedores que parecían no haberse tocado en meses, su mano rozó algo que yo había escondido. Mi carpeta azul sin etiqueta, más gruesa que las demás, más pesada. La sacó con cuidado y la colocó sobre mi escritorio. Cuando la abrió, supe que todo había terminado. Mi archivo secreto. 50 fichas impresas en papel fotográfico de alta calidad que yo había mandado imprimir. Cada ficha contenía una fotografía color tipo credencial que yo mandé tomar, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección exacta con código postal, número de teléfono celular, descripción física detallada, vehículo que conducía con placas, lugares que frecuentaba, horarios de entrada y salida de su domicilio, 50 personas que yo catalogué como si fueran inventario, 50 vidas que yo reduje a perfiles en un archivo que nunca debió existir, pero que yo creé meticulosamente. Llamaron inmediatamente al equipo forense para que documentara todo antes de mover cualquier cosa. Empezaron a revisar mis fichas una por una con guantes. La mayoría eran hombres jóvenes entre 18 y 30 años. Algunos eran mujeres entre 20 y 25, todos con el perfil que yo seleccionaba. Clase media, estudiantes universitarios o profesionistas jóvenes residentes de Sinaloa. Cuando llegaron a la ficha número 32, supe exactamente cuál era. Carlos Emilio Galván Valenzuela. Su fotografía que yo mandé tomar sin que él lo supiera. Toda su información personal que yo recopilé perfectamente. En el margen superior derecho había mi anotación manuscrita con tinta azul. Mi letra, 5 de octubre, Valentino, confirmado. Debajo mi código, 3200. Yo sostuve esa ficha muchas veces. Yo sabía en ese momento que Carlos no había desaparecido. Yo lo había seleccionado. Siguieron revisando las demás fichas y yo sabía exactamente qué encontrarían.
18 fichas más con mis anotaciones, fechas que iban desde agosto de 2022 hasta septiembre de 2024. 2 años de mi operación, algunas tenían nombres de diferentes bares de mi grupo Eleva, otras tenían simplemente la palabra procesado escrita en mi tinta roja. Cada vez que escribía esa palabra sabía perfectamente qué significaba, procesado, como si fueran productos en una línea de manufactura. Esa era mi mentalidad. Yo crucé esas fichas con mis registros privados, 9 casos de personas reportadas como desaparecidas, familias que nunca obtuvieron respuestas porque yo me aseguré de borrar toda la evidencia sistemáticamente. El 26 de octubre ejecutaron el cateo de mi bodega del grupo Eleva. Cuando llegaron, mi encargado estaba visiblemente nervioso, le sudaban las manos porque yo le había advertido que esto podría pasar. Avanzaron hacia el fondo del recinto, hacia mi cuarto sin ventanas, marcado como mantenimiento. Cuando abrieron esa puerta, el olor debió golpearlos. El mismo desinfectante industrial del Terraza Valentino, pero mucho más concentrado, más reciente. El piso todavía estaba húmedo en algunas zonas porque yo había ordenado otra limpieza profunda apenas días antes. Aplicaron luminol, apagaron todas las luces. Cuando encendieron la luz ultravioleta, las manchas aparecieron inmediatamente brillando en ese azul fantasmal. No eran manchas pequeñas, eran extensas, formando un patrón claro de arrastre desde la puerta de acceso hasta el drenaje central. Yo había limpiado con método profesional, con productos potentes, con esfuerzo meticuloso, pero el luminol no perdona. Yo lo sabía, pero esperaba que fuera suficiente. Cuando se arrodillaron junto al drenaje y ordenaron que levantaran las tapas, supe que encontrarían. Fibras textiles oscuras enganchadas en el metal corroído, mezclilla. Yo las vi ahí, revisaron las nóminas de mi bodega. La noche del 5 de octubre, 3 de mis empleados registraron horas extraordinarias fuera de horario bajo mis órdenes. Los 3 recibieron bonos que yo autoricé, clasificados como traslado urgente de material sensible. Localizaron a uno de esos empleados 2 días después. Llegó con abogado y estaba tan nervioso que apenas podía sostener el vaso de agua. Le preguntaron qué tipo de material trasladaron esa madrugada. Él sabía que yo le había ordenado no decir nada. Le preguntaron si vio qué contenían los tambos que llegaron en el camión, los tambos que yo ordené sellar. Le preguntaron si eran pesados esos tambos. Él dijo que sí, muy pesados. Le preguntaron cuántos eran. Respondió que 2 tambos que yo personalmente supervisé. Le preguntaron qué pasó después con esos tambos. El hombre bajó la mirada porque sabía la verdad. Sabía que yo estuve ahí, pidió un receso. Cuando regresó, cortó su declaración y solicitó protección legal. Sabía más de lo que estaba diciendo porque yo se lo había contado. Los análisis forenses llegaron 3 días después y confirmaron lo que yo ya sabía que confirmarían. Las fibras de mi bodega coincidían con las del drenaje del Valentino. El luminol había revelado restos biológicos humanos. También apareció un compuesto químico que yo había comprado personalmente. No se usa en limpieza común de bares. Se usa en lugares donde se manejan cuerpos. Yo lo compré a través de una empresa de limpieza con contrato exclusivo con mi grupo Eleva. La misma empresa cuyas tarjetas de presentación guardaba en mi escritorio. La noche del 28 de octubre recibí la llamada que más temía. El equipo excavando en el relleno sanitario había encontrado algo. Habían cavado casi 4 metros de profundidad en la zona exacta donde mi camión había descargado la madrugada del 5 de octubre, la zona que yo había marcado en mis registros privados. Sobre una lona blanca habían colocado los hallazgos, restos de tela muy deteriorados por los químicos que yo usé, la compactación, pero con suficiente material para análisis. La tela era oscura, mezclilla. También había un objeto metálico parcialmente oxidado que yo reconocí inmediatamente cuando me describieron, una hebilla de cinturón con grabados todavía visibles. Yo la había visto esa noche. Ordenaron que todo se empacara inmediatamente y se enviara al laboratorio forense central para análisis de ADN. 72 horas después tenían los resultados. La hebilla tenía ADN que coincidía con muestras de Carlos Emilio. Las fibras textiles también tenían suficiente evidencia contra mí. Ordenaron mi detención inmediata. Me localizaron en mi residencia privada a las 6 de la mañana del 2 de noviembre. Cuando abrí la puerta y los vi ahí con la orden de aprehensión, sentí como el color se me iba del rostro. No puse resistencia, mis manos temblaban cuando me colocaron las esposas. Sabía que este momento llegaría eventualmente. El interrogatorio comenzó a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía Federal. Yo llegué con 3 abogados. Me senté frente al investigador con la espalda recta, intentando mantener esa compostura de empresario exitoso que había construido durante años, pero podía sentir el sudor formándose en mi frente.
evitaba el contacto visual directo. Empezó mostrándome mis 50 fichas una por una. Me preguntó de dónde salieron. Respondí que no tenía idea, aunque yo las había creado todas. Me mostró que estaban en mi oficina personal, en mi archivero privado. Dije que cualquiera pudo ponerlas ahí. Me mostró la ficha de Carlos Emilio con la anotación manuscrita. Me preguntó si reconocía la letra. Desvié la mirada. Era mi letra. Mis abogados me indicaron que no respondiera. Pasaron las horas. Me mostró los registros de mi tarjeta fantasma activada desde mi empresa, los videos del camión saliendo del Valentino con 300 kilogramos extra que yo ordené cargar, las fotografías de luminol en mi bodega, los resultados de ADN de la hebilla encontrada en el relleno donde yo ordené que lo llevaran. Cada evidencia que ponía sobre la mesa me hacía encogerme más en mi silla. Sentía como mi fachada se resquebrajaba poco a poco. A las 5 de la tarde uno de mis abogados pidió hablar conmigo en privado. Salimos 30 minutos, me dijeron que la evidencia era abrumadora, que mi única opción era cooperar. Cuando regresamos yo tenía los ojos rojos de llorar en privado. Me preguntó directamente si quería decir algo. Hubo un silencio largo, pesado. Yo sentí la tensión en el aire. Después escuché mi propia voz quebrada, apenas un susurro. Necesito que me garanticen protección. Me explicó que dependía de mi cooperación. Otro silencio. Mis manos temblaban sobre la mesa. Después empecé a hablar. Les conté que mi operación llevaba funcionando 2 años, que yo seleccionaba personas que cumplían cierto perfil, jóvenes sin vínculos políticos fuertes que frecuentaban mis bares en horarios específicos. Les expliqué que yo tenía un sistema de vigilancia previa, fotografías que yo ordenaba tomar, seguimientos que yo coordinaba, verificación de rutinas que yo supervisaba. Cuando yo confirmaba que el objetivo era viable, yo programaba la fecha. Me preguntó qué pasaba esa fecha. Cerré los ojos, las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro. Con voz entrecortada le dije que yo los sedaba en los baños mediante inyección rápida. Yo los trasladaba al cuarto frío usando las zonas sin cámaras que yo había diseñado. De ahí yo los movía en los tambos sellados hacia mi bodega externa. Me preguntó para qué. Lo miré directo a los ojos por primera vez en 11 horas. Mis ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Para venderlos, dije con voz rota. Yo tenía compradores, pagaban en dólares. Algunos los querían vivos, otros no importaba. Me quedé helado cuando me preguntó qué pasaba con los que no importaba. Empecé a sollozar abiertamente. Mis hombros temblaban. Intenté hablar, pero no podía. Uno de mis abogados me puso una mano en el hombro, pero la rechacé. Después de varios minutos intentando controlarme, lo miré con una expresión de derrota total. Y ahí fue cuando lo dije. Yo lo maté en la bodega, mi voz se quebró completamente, Carlos Emilio. Yo lo maté en la bodega. Hubo un problema con el comprador, no llegó. Yo tenía que deshacerme de la evidencia. Yo di la orden, yo estuve ahí, yo lo vi morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me derrumbé completamente, sollozando sin control, con las manos cubriéndome el rostro. Mis abogados estaban pálidos. Uno intentó detener mi confesión, pero lo ignoré. Seguí hablando entre lágrimas, les conté detalles que ahora me persiguen cada noche, les expliqué cómo funcionaba toda mi operación, les di nombres de otras personas que yo había involucrado. Les confesé que había más víctimas de las que habían encontrado en mis fichas. Les dije dónde podían encontrar más evidencia que yo había guardado. Todo salió en 11 horas continuas de interrogatorio que quedaron grabadas completamente. 11 horas donde yo confesé todo. Cuando terminé eran pasadas las 8 de la noche. Yo estaba destruido, con la cabeza entre las manos, todavía llorando. Lo único que podía repetir era lo siento, una y otra vez. Pero mis disculpas no iban a devolverle la vida a Carlos Emilio. No iban a reparar el daño irreversible que yo causé a Brenda y su familia. No iban a borrar el sufrimiento de las otras familias que seguían buscando sin saber que sus seres queridos estaban muertos por mi operación monstruosa. Esa noche en mi celda no pude dormir. Pensaba en Carlos Emilio celebrando con su familia sin saber que era su última noche. Pensando en Brenda esperándolo en esa mesa del bar, mirando su teléfono, marcando las 2:30, sin imaginar que su hijo ya estaba siendo trasladado sedado hacia su muerte por mis órdenes. Pensando en las otras 13 víctimas que yo marqué como procesado en mis fichas, pensando en las 37 personas que todavía estaban en mi lista sin saber que yo las había catalogado como objetivos. Los días siguientes fueron un torbellino de detenciones. Con la información que yo proporcioné, lograron desarticular toda mi red. Capturaron a 16 personas que yo había involucrado en diferentes niveles de mi operación.
gerentes de bares que yo contraté, empleados de limpieza que yo entrené, operadores logísticos que yo coordinaba, contactos con compradores que yo establecí. Cada detención revelaba más detalles sobre cómo funcionaba mi sistema. Descubrieron que yo llevaba 2 años operando. Identificaron 27 víctimas en total que yo procesé. 9 lograron ubicarlas con vida. Yo las había vendido y trasladado a diferentes estados. Las otras 18, incluyendo a Carlos Emilio, yo las había eliminado cuando surgían problemas con mis transacciones. Localizaron 3 bodegas más que yo usaba para operaciones similares. En una de ellas encontraron documentación financiera completa que yo guardaba, registros de transacciones que yo llevaba, nombres de compradores que yo conocía, montos pagados que yo cobraba. Mi operación había generado más de $2 millones en 2 años. Dinero que yo lavaba a través de empresas fantasma que yo creé vinculadas a mi grupo Eleva. Dinero que yo construí sobre vidas humanas que yo traté como mercancía. Mi caso generó un impacto nacional. Mi renuncia a mi cargo público fue apenas el principio. Las investigaciones revelaron vínculos con otros funcionarios que yo había sobornado para que facilitaran permisos irregulares para mis bares. Protección policial que yo pagaba para que mirara hacia otro lado. Inspectores que yo compraba para que aprobaran construcciones sin reportar cuartos ocultos y sótanos que yo mandaba a construir. Una red de complicidad que yo construí y que permitió que mi operación funcionara durante 2 años sin ser detectada. Brenda finalmente tuvo respuestas, no las respuestas que esperaba, no las que quería, pero al menos supo qué pasé con su hijo esa madrugada del 5 de octubre por mi culpa. Pudo cerrar esa incertidumbre terrible de no saber. Recuperaron los restos de Carlos Emilio al relleno sanitario donde yo ordené que lo llevaran después de semanas de excavación meticulosa. Ella pudo darle un entierro digno que yo le negué. Pudo despedirse. Me agradeció con lágrimas en los ojos por colaborar finalmente. Ese agradecimiento me pesa más que cualquier condena. Hoy, meses después de mi confesión desgarradora en el interrogatorio, todavía me quitan el sueño varias preguntas. ¿Cómo pude llegar a esto? ¿Cómo convertí mi ambición en monstruosidad? ¿Cómo justifiqué cada decisión que tomé, cada persona que seleccioné, cada vida que destruí? ¿Cuándo crucé la línea de empresario a criminal, de funcionario público a asesino? ¿Cuándo dejé de ver personas y empecé a ver mercancía? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que la vida humana? Me pregunto también cuánta complicidad construí para que mi operación existiera, cuántos funcionarios soborné para que miraran hacia otro lado, cuántos inspectores pagué para que aprobaran documentos sin verificar, cuántos policías compré para que ignoraran señales evidentes. Mi caso no soy solo yo, soy el producto de un sistema que yo exploté porque sabía que podía hacerlo, porque tenía el poder, porque tenía el dinero, porque tenía las conexiones. Lo que más me perturba es pensar en las 37 personas que seguían en mi lista sin saber que estuvieron a punto de convertirse en mis víctimas. Algunas probablemente nunca supieron qué tan cerca estuvieron. Fueron a mi bar a divertirse, a celebrar, a convivir con amigos. No sabían que yo las estaba fotografiando, siguiendo, catalogando. No sabían que yo estudiaba sus rutinas, que yo verificaba sus direcciones, que yo evaluaba sus vidas para determinar si eran objetivos viables para mí. ¿Qué se siente saber que fuiste número 43 en mi lista de 50 y que solo la casualidad te salvó de terminar como Carlos Emilio? Pienso en todos los jóvenes que siguen saliendo cada fin de semana a zonas nocturnas sin saber que algunos de esos lugares son trampas que personas como yo diseñamos perfectamente. Lugares que yo hice ver normales, que yo mantuve con licencias al corriente, que yo operaba como negocios legítimos, pero que yo construí con infraestructura oculta específicamente para hacer desaparecer personas sin dejar rastro, cuartos fríos sin cámaras que yo instalé, drenajes ampliados que yo mandé conectar directamente al exterior, puertas traseras que yo ubiqué en callejones sin vigilancia, sistemas de tarjetas fantasma que yo programé para permitir accesos no rastreables, todo perfectamente planeado por mí. También me pregunto por qué tardaron tanto en detectar mi patrón. Mis desapariciones comenzaron hace 2 años. 27 víctimas que yo procesé en 24 meses. Más de una persona por mes que yo desaparecía con características similares. Jóvenes que yo seleccionaba, clase media que yo prefería, zonas nocturnas que yo controlaba, misma ciudad donde yo operaba, mismo rango de edad que yo buscaba. Mi patrón estaba ahí, pero los casos se manejaban de forma aislada. Cada familia reportaba a su desaparecido en diferentes agencias, algunos en Fiscalía Estatal, otros en Municipal, otros directamente en comisiones de búsqueda. La información nunca se cruzaba eficientemente, nunca
se analizaba en conjunto. Cada caso era un expediente separado que eventualmente se archivaba por falta de evidencia. Yo contaba con eso. Si hubieran conectado los puntos antes, ¿cuántas de mis víctimas se habrían salvado? El juicio contra mí y los otros 16 que yo involucré comenzó hace 2 meses. Mi confesión grabada es la pieza central de la acusación contra mí. 11 horas de video donde yo confieso meticulosamente cómo operaba mi red de trata de personas disfrazada de negocio de entretenimiento nocturno. Mis abogados intentaron argumentar que mi confesión fue obtenida bajo coacción, que yo estaba en estado emocional alterado, que yo no comprendía las implicaciones legales de lo que decía, pero el video es claro. Me informaron mis derechos. Tuve abogados presentes todo el tiempo que yo contraté. Nadie me amenazó, nadie me presionó físicamente. Simplemente yo no pude seguir cargando con el peso de lo que había hecho. Y cuando vi toda la evidencia acumulada contra mí, supe que no tenía salida. El impacto de mi caso trascendió Sinaloa. Fiscalías de otros estados comenzaron a revisar casos archivados de desapariciones en zonas nocturnas, buscando patrones similares a los míos. En Jalisco reabrieron 6 casos, en Nuevo León 4, en Quintana Roo 3. Algunos mostraban características parecidas a mi operación, bares con renovaciones recientes sin permisos claros como yo hacía, videos de seguridad con lagunas convenientes como yo programaba, testimonio de familias describiendo personal indiferente como yo instruía, limpieza profunda realizada días después de la desaparición como yo ordenaba. En 2 de esos casos ya encontraron cuartos ocultos similares a los que yo construí en el Terraza Valentino. Las excavaciones están en proceso. Tal vez encuentren más víctimas de operaciones como la mía. Se implementaron también nuevos protocolos de inspección para establecimientos nocturnos, verificación física de que los planos registrados coincidan con la construcción real, algo que yo evadía, auditoría sorpresa de sistemas de videovigilancia para confirmar que funcionan correctamente, algo que yo manipulaba, entrevistas confidenciales con personal de limpieza para detectar procedimientos irregulares como los que yo implementaba, revisión de registros de acceso electrónico buscando tarjetas sin asignar como las que yo creaba, comparación de pesos de basura recolectada contra lo esperado según afluencia de clientes, algo que me hubiera expuesto. Protocolos que debieron existir desde siempre, pero que nadie implementó hasta que mi caso demostró por qué eran necesarios. Las familias de las otras víctimas que yo procesé también están obteniendo respuestas. No son las respuestas que esperaban. Nadie quiere confirmación de que su ser querido fue víctima de mi red de trata. Nadie quiere saber que la persona que buscaron durante meses o años está muerta porque yo decidí que valía más como mercancía que como ser humano, pero al menos pueden cerrar la incertidumbre que yo les causé. Pueden dejar de buscar en cada hospital, en cada albergue, en cada noticia de personas no identificadas. Pueden iniciar su proceso de duelo sabiendo qué pasó realmente por mi culpa. Me preocupa también el mensaje que mi caso envía sobre la seguridad en espacios que deberían ser seguros. Los jóvenes deberían poder salir a divertirse sin tener que preocuparse de que el bar donde están celebrando tenga infraestructura que yo construí para hacerlos desaparecer. Las familias deberían poder confiar en que los establecimientos con licencias vigentes y permisos al corriente son lugares legítimos, pero mi caso demuestra que esa confianza puede ser fatal. Que detrás de una fachada perfectamente legal como la que yo mantuve puede esconderse algo monstruoso. Y eso genera un miedo que va más allá de mi caso específico. Genera desconfianza en todo el sistema de permisos, inspecciones y supervisión que yo burlé durante 2 años. ¿Cómo recuperan esa confianza después de lo que yo hice? ¿Cómo garantizan que lo que yo hice en el Terraza Valentino no está pasando en cientos de otros lugares que simplemente no han descubierto todavía? ¿Cómo hacen que las familias que pierden a alguien en circunstancias sospechosas sepan que su caso será investigado seriamente y no archivado rápidamente como yo contaba? ¿Cómo evitan que funcionarios con poder político y económico como yo usemos ese poder para construir operaciones criminales protegidas por nuestra posición? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero necesitan empezar a hacérselas seriamente si quieren evitar que casos como el mío se repitan. Mi confesión rompiendo en llanto mientras admitía yo lo maté en la bodega quedará grabada para siempre, no porque merezca compasión, no la merezco. Yo arruiné 27 vidas directamente y destrocé a decenas de familias indirectamente. Merezco cada año de la sentencia que recibiré, pero esa imagen de mí derrumbándome completamente bajo el peso de mis propias acciones me recuerda algo importante. Los monstruos no siempre parecen monstruos. Yo tenía títulos respetables, negocios exitosos, fotografías con políticos influyentes. Yo funcionaba en la sociedad con total normalidad mientras cometía atrocidades en las sombras y eso me hizo más peligroso, porque nadie sospechaba de mí hasta que fue demasiado tarde.
Hoy Carlos Emilio descansa en paz, Brenda puede visitar su tumba, las otras familias también están encontrando esa paz dolorosa que viene con saber la verdad que yo finalmente confesé, pero ¿cuántas familias más siguen buscando sin saber que necesitan buscar en los lugares equivocados? ¿Cuántas siguen esperando una llamada que nunca llegará porque la persona que buscan está enterrada en algún relleno sanitario bajo toneladas de basura por culpa de alguien como yo? ¿Cuántas están confiando en investigaciones que nunca se realizarán con la seriedad necesaria? Esas son las familias que me quitan el sueño ahora en esta celda. Mi caso cambió la forma en que ven las desapariciones. Ya no pueden leer un reporte de persona desaparecida en zona nocturna sin preguntarse si hay alguien como yo detrás, sin querer verificar el bar donde fue visto por última vez, sin querer revisar los videos de seguridad buscando esos huecos convenientes que yo programaba, sin querer inspeccionar los cuartos de servicio buscando puertas que yo instalaba. Me volví en el ejemplo de desconfianza necesaria. Tal vez esa desconfianza que yo generé es necesaria. Tal vez necesitan más gente que no acepte explicaciones simples para desapariciones complejas, que no arquive casos porque parecen sin solución, que siga buscando hasta encontrar respuestas. La última vez que vi al investigador fue en la audiencia, donde se formalizaron los cargos contra mí. Entré esposado, con la cabeza baja, visiblemente más delgado que en el interrogatorio. Ya no quedaba nada de ese empresario seguro que yo era. Era un hombre roto que sabía que pasaría el resto de su vida en prisión. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No sé qué buscaba en sus ojos. Tal vez perdón, tal vez comprensión. No encontré ninguna de las dos. Lo único que encontré fue la imagen de Carlos Emilio, que ahora me persigue, y las otras 26 víctimas cuyas vidas yo destruí por dinero. Valieron la pena esos $2 millones que yo construí sobre 27 vidas humanas. Duermo en las noches o veo sus rostros como ahora los veo. Escucho sus voces pidiendo ayuda que yo nunca di. La respuesta es que sí. Cada noche en esta celda donde pasaré el resto de mi vida recuerdo exactamente lo que hice. La imagen de Carlos Emilio muriendo en mi bodega me persigue tanto como debería perseguirme. A las familias que siguen buscando, no se rindan. Si sospechan que hay alguien como yo detrás de la desaparición de su ser querido, probablemente tienen razón. Insistan, presionen, no acepten que su caso se archive como yo esperaba. Busquen patrones, conecten con otras familias en situaciones similares. Compartan información, a veces ustedes pueden encontrar conexiones que las autoridades no buscan, y si encuentran resistencia, si sienten que alguien está intentando desviarlos o desanimarlos como yo lo hacía, esa resistencia probablemente significa que están en el camino correcto. Al final, mi caso no se resolvió por procedimientos perfectos o tecnología avanzada, se resolvió porque pues una madre no aceptó que su hijo simplemente se fue sin avisar, porque Brenda insistió hasta que alguien escuchó, hasta que alguien realmente buscó. Su persistencia rompió mi sistema que había funcionado perfectamente durante 2 años. Su negativa a rendirse salvó probablemente a las 37 personas que todavía estaban en mi lista esperando ser procesadas por mí. Ese es el verdadero héroe de esta historia, no el investigador, no el equipo de investigación, Brenda. Una madre que sabía que algo estaba mal y no paró hasta demostrarlo, hasta exponerme. Carlos Emilio merece ser recordado no solo como mi víctima, merece ser recordado como el joven de 21 años que celebraba con su familia esa noche, que estudiaba para construirse un futuro que yo le arrebaté, que tenía amigos, planes, sueños, cuya vida tenía valor más allá de ser el caso que destapó mi red criminal. Las otras víctimas también, cada una que yo procesé tenía una historia, una familia, un futuro que yo les arrebaté. No son solo números en un expediente, son vidas que importaban y que siguen importando para quienes los amaban. Vidas que yo destruí. La justicia en mi caso llegó tarde, dolorosamente tarde para quienes ya no están por mi culpa, pero llegó, yo enfrento consecuencias, los otros que yo involucré también. Las familias tienen respuestas que yo finalmente di. El sistema se está ajustando para intentar prevenir casos como el mío, pero nada de eso devuelve lo que yo quité, nada repara el daño que yo causé. Y esa es la realidad más dura de todas, que pueden resolver casos, capturar culpables como yo, implementar protocolos, pero nunca pueden devolver lo que yo me llevé. Nunca pueden borrar el sufrimiento que yo causé, nunca pueden regresar el tiempo a esa madrugada del 5 de octubre y evitar que Carlos se levantara de esa mesa donde yo lo estaba esperando. Lo único que pueden hacer es asegurarse de que mi caso no fue en vano, que las lecciones aprendidas de mi monstruosidad protejan a otros, que su nombre sea recordado no solo con dolor, sino también con propósito.
Que cada vez que un joven desaparece en circunstancias sospechosas, alguien recuerde mi caso y se pregunte si hay alguien como yo detrás. Que cada vez que un bar tiene inconsistencias en sus registros como yo tenía, alguien investigue más profundo. Que cada vez que una familia insiste en que su ser querido no desapareció voluntariamente, alguien realmente escuche como no escucharon a Brenda inicialmente. Esa es la única forma en que puedo encontrar algún significado en todo, en este horror que yo creé, convirtiendo el caso de Carlos Emilio en el ejemplo que evita que haya más casos como los míos, usando mi confesión desgarradora, no solo para condenarme a mí, sino para exponer cómo funcionan redes como la que yo operé y cómo detectarlas antes de que cobren más víctimas, compartiendo cada detalle de mi operación para que otros investigadores sepan qué buscar, qué preguntas hacer, qué señales no ignorar. Por eso decidí confesar todo públicamente, por eso compartí detalles que normalmente quedarían en expedientes cerrados, porque creo que el conocimiento público es la mejor defensa contra operaciones como la mía. Mientras más personas sepan cómo yo funcionaba, más difícil será para otros operar en secreto como yo lo hice. Mientras más familias sepan qué preguntas hacer cuando un ser querido desaparece, más difícil será archivar casos sin investigación real como yo esperaba. Mientras más ciudadanos exijan transparencia y rendición de cuentas, más difícil será para funcionarios corruptos como yo usar nuestro poder para proteger actividades criminales. ¿Es suficiente mi confesión? Probablemente no. Evitará que vuelva a pasar, ojalá, pero realísticamente sé que operaciones similares a la mía probablemente siguen funcionando en otros lugares. ¿Valió la pena cada hora de las 11 que pasé confesando hasta que finalmente me quebré? Absolutamente para las familias. Porque en ese momento cuando confesé, yo lo maté en la bodega, con lágrimas rodando por mi rostro, supe que finalmente habría justicia contra mí, supe que Brenda tendría respuestas, supe que las otras familias podrían empezar a sanar por mi culpa y supe que había expuesto algo que yo mantuve oculto durante 2 años. Esa imagen mía rompiendo en llanto en el interrogatorio es la imagen que necesita quedar en la memoria colectiva, no para generar compasión por mí, sino como recordatorio de que eventualmente la verdad sale. De que por más elaborado que sea el sistema como el que yo construí, por más poder que tenga como yo tenía, por más protecciones que construya a mi alrededor como yo hice, eventualmente alguien va a seguir buscando. Alguien va a hacer las preguntas correctas, alguien va a encontrar esa carpeta azul que yo escondí en el último cajón y todo mi imperio de mentiras y muertes se va a derrumbar como se derrumbó. Para quienes cometieron crímenes similares a los míos y creen que nunca serán descubiertos, recuerden esto. Yo también lo creía. También pensé que mi sistema era perfecto. También confié en que mi poder y mis conexiones me protegerían. Y terminé confesando entre lágrimas después de 11 horas, viendo evidencia que no pude refutar. Mi única salida fue la verdad. Y esa verdad me condenó como merecía. Para quienes siguen buscando a sus seres queridos, no pierdan la esperanza. El caso de Carlos tomó 24 días desde su desaparición hasta que llegaron al Terraza Valentino donde yo operaba. Otros casos tomaron años en resolverse. Algunos parecían imposibles de resolver. Pero eventualmente la persistencia encuentra grietas en cualquier sistema como el mío. Eventualmente alguien como yo comete un error. Eventualmente la evidencia aparece. Y cuando aparece, cuando finalmente se rompe ese silencio que yo mantuve, todas las piezas caen en su lugar rápidamente como cayeron las mías. Mi caso rompiendo en llanto en un interrogatorio y confesando yo lo maté en la bodega pasará a los registros como uno de los más perturbadores. No por la violencia en sí, ha habido casos con más víctimas, ha habido operaciones más elaboradas que la mía, sino porque demuestra cómo el mal puede esconderse detrás de fachadas de absoluta normalidad como yo mantuve. Cómo alguien puede ser secretario de Economía Estatal en la mañana como yo era y ordenar asesinatos en la noche como yo hacía. Cómo lugares diseñados para diversión y celebración pueden convertirse en trampas mortales como yo las convertí. Cómo la confianza que depositamos en instituciones, permisos y autoridades puede ser traicionada de formas inimaginables como yo lo hice, pero también demuestra que eventualmente la justicia puede llegar incluso contra personas como yo, que los sistemas pueden fallar, pero las personas persistentes pueden compensar esas fallas que yo explotaba. Que una madre decidida puede lograr lo que instituciones enteras no lograron, que la verdad, por más enterrada que esté bajo capas de cloro y mentiras como yo la enterré, eventualmente sale a la luz. Y cuando sale es imposible volverla a esconder como yo aprendí. Esa es la lección final de mi caso. La verdad siempre encuentra la manera. Solo necesita a alguien lo suficientemente persistente para buscarla. Y cuando la encuentra, cuando finalmente la trae a la luz, cambia todo. Derrumba imperios como el mío, destruye sistemas como el que yo construí y da a las familias lo único que realmente necesitan,
respuestas que yo finalmente les di. Carlos Emilio Galván Valenzuela, 21 años, desaparecido el 5 de octubre por mí, encontrado 3 semanas después. Su vida fue robada por mi codicia, su muerte fue encubierta por mi poder, pero su historia finalmente fue contada por mi confesión y esa historia va a salvar vidas, va a exponer operaciones como la mía, va a dar fuerza a familias que buscan y va a recordarnos por qué nunca, nunca debemos dejar de buscar la verdad que personas como yo intentamos ocultar